Hoy echamos un vistazo al pasado, a la Edad Media concretamente, que es la época en la que se inspira Carmen Andueza para crear sus diseños. Los lucen aficionados y profesionales en recreaciones por toda España y también los invitados a las cada vez más habituales bodas medievales. Descubrimos todos los secretos de la alta costura del medievo en este taller de Ávila. La señora normalmente en esa época tampoco era grande y era más bien gordita. Era como de nuestra estatura en aquella época, ¿verdad? Más o menos. Estos son lo que te hablaba de los brocados o adamascados, que muchos de ellos llevan algodón y hilos de seda, para que dé esa prestancia a una tela rica, pero que claro, en estos tiempos se puede llevar, porque nadie se va a poner un vestido que pese unos kilos. Diademas, sí, velos, tocados. ¿Quién llevaba o cuándo se llevaban ese tipo de piezas? Se llevaban incluso en el interior, y sobre todo para recepciones. Esta es una recreación que hemos hecho para un cliente de la reina de Castilla, la reina Isabel, para una representación que hacen en un palacio de Ávila de los Caprotti. Aún no había guitarras en la Edad Media, pero sí otros instrumentos de cuerda y otros luthieres como Rafael Fuentes. Trabaja la madera con la precisión de un ingeniero, porque cada milímetro cuenta en la geometría de un instrumento y su sonido. Construir una guitarra supone casi 300 horas de trabajo, aunque hoy intentaremos explicarles en qué consiste en apenas unos minutos. Así es la televisión. Internamente está estructurado, tiene sus contrafuertes, la tensión de las cuerdas. Afinar una tapa significa darle esos toques, esos grosores en cada punto que a nosotros nos interesa. O sea, ¿no toda la superficie de la tapa tiene el mismo grosor? No, esto es un doblador de aros. También tiene sus características de longitud, peso. Hay constructores que decían que una cuerda es como un instrumento más. La primera vez que coges una guitarra que nunca has tenido en tus manos, pues es como conocer a alguien nuevo. Y la repostería es casi tan antigua como la historia del hombre, y aunque desde el siglo XVII hay constancia de los dulces de hojaldre, pocos hay hoy tan famosos como los de Cervera de Pisuerga, unos dulces con nombre de mujer y forma de lazo que se elaboran en el obrador de pastas Uco desde hace más de 50 años. Y es que ha sido providencial, porque cuando yo fui al convento, yo veía que desayunábamos unas sopas de ajo, pero con 4 sopitas bailando. ¿No había para hacer dulces en el convento? ¿Qué va? ¿Lo puse yo? Yo pensé que eso era masa también. No, eso es mantequilla. Si das una vuelta de menos, cuando le cueces, se deshace. Y si das una de más, te puede quedar duro. Tiene un corte por aquí, 4 cortes, y luego ya le hace individual. Y ya cada una va haciendo su lacito. Forma. Con las posibilidades que hay en un pueblo y hasta donde puedes llegar, es que, aunque no quieras, es necesaria la mano de obra. Y entonces, ¿cuándo has puesto de trabajo? Comienza Hecho en Castilla y León. Con los mercados y recreaciones medievales se popularizaron también las bodas inspiradas en esta temática, y tal fue el reclamo que el taller que hoy visitamos en Ávila, dedicado a todo tipo de trabajos textiles, se especializó en los trajes de esta época. Confeccionan a medida y alquilan su colección de casi 200 piezas. Hola, Carmen. Hola, María, ¿qué tal? Buenos Encantada. días. ¿Cómo Buenos era la días. moda en la época medieval? Depende del estatus que me preguntes. No es lo mismo un campesino que un noble. Tampoco había una gran variedad, porque el problema que tenía en la época medieval era el tema de los tintes. No existían los colores como los consideramos ahora y como a veces en la moda medieval que tenemos aquí están representados, sino que eran cosas más austeras. Y bueno, luego ya cuando Isabel la Católica abrió al Nuevo Mundo, pues todo el mundo sabemos el tema de las exportaciones de sedas y de los productos que ahí se encontraban, que aquí en España no los había. Entonces, a raíz de ahí hubo también un cambio importante en la moda. Claro, la época medieval fue una época muy larga en nuestra historia, Sí, con lo cual también sí. hubo evoluciones. Y depende, claro, de qué reinado. Pero a grandes rasgos, ¿cómo era un vestido de la época, por ejemplo, de una reina o de
un miembro de la nobleza? Creo que principalmente había dos tipos de cortes. Un corte que es el que ahora llamamos debajo del pecho, que es este tipo. Un corte que llevamos aquí. La señora normalmente en esa época tampoco era grande y era más bien gordita. Era como de nuestra estatura en aquella época, ¿verdad? Más o menos. Entonces, este tipo de corte favorecía mucho. Y luego hay el otro corte que ya va en cadera, que es un corte a pico, que sale con los vuelos alrededor, y entonces ese era ya más para gente con otro tipo de tallaje, como si dijéramos. Y luego está el tipo de manga más vaporosa, que iba bien por encima o sola, dependiendo también de para qué quisieras el vestuario, si era un vestido para afuera o un vestido para estar en la corte. La época del año también. Exactamente, porque hay que considerar que, como ocurre hoy día, los vestidos y la moda está enfocada a tu actividad. No es lo mismo la gente que vive en un palacio que está acondicionado en unas temperaturas como son las de Castilla y León, a la gente que, por ejemplo, vive, lo que te comentaba antes, en el campo. Claro. Entonces su vestimenta... De ahí que las telas fuesen en su mayoría pues telas como más rústicas, ¿no? Exactamente, más rústicas, mucha lana. Este es otro tipo de corte. ¿Llevaban los corsés ya o no son de esta época, Carmen? No llevaban corsés, llevaban camisas. Lo que se ve en la parte de arriba es la camisa interior que se llevaba. O sea, que no enseñaban nada. En los vestidos de fiesta y de bailes, como hemos visto, sí, y la camisa bajaba y entonces se veía un poco más. Este corte, y luego tenemos este. No se utilizaban los cancanes. El cancán es posterior. Lo único es que las telas, al ser, como tú bien dices, más voluminosas, lo que hacían es que tenían más volumen los vestidos. También a veces se utilizaban las sobrecapas, que es este otro tipo de vestido. Claro, gente noble. Largo, si esto se lleva exactamente, ahora, son los que llamamos briales. Sí, realmente en la moda hay muy pocas cosas inventadas, Todo se influye, todo tiene influencia. Y después, bueno, pues mucha pasamanería y ¿qué más? Adornos. Como complementos. Piedras. Este traje, que es un traje como más sobrio, ¿no ves? Lleva aquí todo el tema de retes. ¿Esto quién lo podría llevar, por ejemplo? Pues esto es un condestable, un recaudador de impuestos. Los hombres llevaban un vestuario muy potente, llevaban pieles auténticas, claro, como normal. ¿Por qué ha triunfado tanto la temática medieval y no la inspirada en otras épocas de la historia? Yo creo que principalmente porque aquí donde estamos está muy arraigado, es una ciudad medieval. Y tú te encargas entonces, Carmen, de los diseños, sacáis los patrones y empezáis a trabajar aquí en el taller, ¿no? Claro, una vez que yo tengo hecho el diseño en papel, busco los tejidos, pasamanerías, puntillas, adornos que vaya a llevar esa prenda y lo pasamos al taller. El patrón, que ahora le veréis, le tiene sacado ya en papel y del papel le pasa la tela, considerando de que los colores, como hablábamos antes, no eran colores luminosos, entonces procuramos escoger telas que no sean demasiado acrílicas. Tenemos unos terciopelos que ahora los enseñaré, que no es el terciopelo tampoco con brillo. Estos son lo que te hablaba de los brocados o adamascados, que muchos de ellos llevan algodón y hilos de seda, para que dé esa prestancia a una tela rica, pero que claro, en estos tiempos se puede llevar, porque nadie se va a poner un vestido que pese unos kilos. No hemos comentado nada respecto, bueno, pues a la moda de los más humildes de la época, pero bueno, pues también se vestían. Pues se hacían una blusa, más que camisa se llama una blusa, y luego ya una falda o un sayo. Los hombres se llevaban una túnica. Como un mandil, ¿no? Porque, sí, pues, un mandil, o llevaban ahí sí que llevaban ya un corpiño, pero no lo que, o sea, un corpiño o un chaleco, pero más los corpiños. Y luego los hombres llevaban sobrecamisas. ¿Y dónde encuentras entonces las telas, Carmen? Bueno, esa es una buena pregunta. Pues depende. Si paso por cualquier ciudad y veo una tienda de telas, cuanto más antigua, allí entro. Tenemos varias. Mira, tengo estos brocados, van a ir combinados. Esto va a ser para un vestido de noble, de mujer. Todos llevan, bueno, pues este tipo de pasamanerías. Sí, dependiendo de los escotes, dependiendo del corte. Y luego hemos visto, bueno, pues como diademas, sí, velos, tocados. ¿Quién llevaba o cuándo se llevaban ese tipo de piezas?
Se llevaban incluso en el interior, y sobre todo para recepciones, y principalmente gente noble, de la nobleza, es lo que lo llevaban. Los campesinos y la gente del pueblo, por ejemplo, de oficios, llevaban lo que es una toca, o llevaban un gorrito, o como mucho una diadema. Hemos dibujado los patrones, los hemos cortado, hilvanado y a coser. Y a coser. Comentabas que aunque en la mayoría de los casos, o en muchos casos, son trajes para alquilar, procuráis cuidar los detalles de los acabados, pues para que tampoco se vean cremalleras, sí, exactamente. Que en la época no había, claro. Con lo cual la alternativa es ojales a mano. Con un punzón se punza la tela y luego se remata todo alrededor. Y ahí se cruzan los cordones como los que vemos en las series. Claro. Entonces eso se hace todo a mano. Esos detalles son muy importantes, Sí, bueno, pues para muy darles credibilidad a los trajes, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la chaqueta que ya está elaborando va toda en diferentes piezas. Cada pieza va unida después con sus pasamanerías y las mangas va a llevar, cuando se acabe, unos serretes, de tal manera que cuando el caballero gire doble el brazo se va a ver la camisa interior. Este sí que no estaría al alcance de cualquiera. No. Carmen. Este es una recreación que hemos hecho para un cliente de la reina de Castilla, la reina Isabel, para una representación que hacen en un palacio de Ávila, de los Caprotti. Hemos hecho una sobrefalda para que tenga más volumen, la tela que lleva dorada lleva seda natural, sobre todo los tapices o los grabados de las piedras, que es una de las representaciones más fieles que hay, pues sí me fijo, por ejemplo, cómo caen los pliegues, qué tipo de cuello lleva. Me imagino que las nobles de la época imitarían a la reina, como ahora sucede, que el traje que se pone doña Leticia se agota al día siguiente en las tiendas. Efectivamente. Lo que pasa es que no es lo mismo utilizar un tejido si no lleva tampoco esas pasamanerías, si no lleva esta combinación de colores. Hemos comentado un poco sobre los trajes de caballero, bueno, pues que también son muy importantes, muy ricos, ¿no? A mí me gusta mucho el traje de caballero porque creo que te puedes lucir mucho, puedes utilizar muchos tejidos, y lo que le hemos considerado es poner no llega a ser joya, pero bueno, sí que llevaban bastantes avalorios a veces en algunos trajes los hombres, que le daban como mucho vigor al traje. Y un traje de novia medieval, que hemos dicho que hay muchas bodas medievales, ¿se casarían de blanco en la época? No mucho, pero yo creo que sí. Para vestir a las novias, bueno, pues nos permitimos alguna licencia más, ¿no? Es una tela, como puedes observar, que es un poquito rústica, lleva una manga grande pero que no es la gasa, es un tejido también labrado, la cola se puede quitar. Se puede quitar o poner. Esto no lo llevarían en la época, no, me imagino. Esto no, pero bueno, le da un poco de glamour. Y evidentemente, dependiendo de la fecha, y aunque no haga mucho frío, importante una capa. Tenemos muchísimos modelos de capa. Claro, el elemento de abrigo por excelencia en la época era la y capa. Un símbolo muy castellano también. Es la capa. Con o sin capucha también, porque la capucha y la capucha grande, que es muy medieval. Vosotros aquí, ¿para quién hacéis trajes medievales? ¿Quién busca un traje medieval hoy en día? Pues bueno, yo vi un poco el nicho de mercado, estando en una ciudad como Ávila, que el mercado medieval cada vez estaba más potente, y de hecho está muy potente. Bueno, es uno de los más importantes de España, ¿no? Sí, y luego trabajamos pues para determinadas también compañías de teatro que nos piden trajes muy específicos, porque claro, estos trajes están todos hechos a mano. Y no hay ningún traje igual. Y hay que hablar también de las bodas medievales, que cada día se celebran más. Es que son interesantísimas, además son bodas temáticas, no tiene nada que ver con una boda normal, el colorido es espectacular, los entornos suelen ser otro tipo de entorno, se ponen las jaimas, entrada a caballo, alpacas, antorchas, entonces todas hacen un encargo. Que además diferente. Vosotros, en colaboración con otra empresa, ofrecéis también el servicio de alquilar todo lo necesario para montar una boda medieval. Todo. Hoy visitamos un taller donde se construyen guitarras clásicas y flamencas, combinando las técnicas tradicionales con la precisión de la ingeniería electrónica, el tipo de madera, el diseño, la estructura y cada mínimo detalle en la elaboración de las diferentes piezas de una guitarra determina su sonido, y por eso todas llevan el sello personal del luthier que las da vida. Hola Rafael, buenos días.
Buenos días. ¿Cuándo empezaste tú a hacer guitarras? Bueno, pues yo empecé, pues eso, por el año 2011. Ya eras aficionado, entiendo, a la guitarra Sí. y a la música. Sí, yo la toco de forma amateur, ¿no? Pero siempre me ha gustado y siempre he ido un poquito más allá. ¿Y quién te enseñó? Pues estuve con un maestro, Marco Buitano, que bueno, daba cursos de guitarra en Madrid. Yo me dedicaba a la ingeniería anteriormente. ¿Y se puede aplicar también de alguna manera la ingeniería a la construcción de guitarras? Sí, claro, esto es un instrumento y tiene sus cuestiones físicas y de construcción. Cada milímetro cuenta, ¿no? En realidad. Cada milímetro y cada décima de milímetro. Internamente está estructurado, tiene sus contrafuertes, la tensión de las cuerdas, cómo está afinada la tapa. Esto precisamente no es una guitarra, ¿no? No, la abuela de la guitarra. ¿Vale? Esto es el precursor de la guitarra clásica, es una vihuela. ¿Cuáles son las piezas fundamentales de una guitarra, Rafael? Bueno, pues como tenemos aquí, será la tapa armónica, que esto es digamos, la parte fundamental que nos va a generar el sonido, ¿no? Va a transformar la vibración de las cuerdas en ondas acústicas. Esta sería pues, la parte del fondo, que formaría la caja de resonancia, con estas piezas. Los laterales, ¿no? Esta ¿Tendrán sería, algún nombre más concreto? Aros, se llamarían los aros. ¿Cuáles son las mejores maderas para construir guitarras? Pues mira, para que son las tapas armónicas, sería el cedro rojo, canadiense, o el abeto alemán. ¿Y puede modificar mucho el sonido del tipo de madera que se utilice? Sí, incluso aunque sea de la misma especie, puede haber diferentes calidades, incluso el secado es muy importante, ¿no? En este tipo de maderas. ¿Qué más piezas? Lo que son las partes de un mástil. ¿Es la misma madera? No, esto sería caoba, ¿vale? Se puede hacer también con cedro. Y esto, lo que vemos del mástil, ¿no? Y esto sería el diapasón. Suele ser de madera de ébano o maderas de otro tipo que sean tan duras como el ébano. Y algo muy característico también, la roseta. Nos va a permitir que podamos practicar el orificio en la boca de la guitarra sin que la madera se pueda rajar. ¿Y por qué parte se empieza a trabajar una guitarra, Rafael? Bueno, pues podemos empezar por la tapa armónica, a partir de 2 piezas de madera. ¿Cada tapa y cada fondo se hace a partir de 2 piezas? Sí, por lo general sí. Esto pertenece al mismo corte, que luego lo dividen, de forma que cuando hacemos el libro, cada pieza, digamos, tiene una fuerza que tira hacia un sentido u otro, ¿no? Y se estabiliza. contrarrestan. Exacto. Las tensiones se reparten de forma homogénea. ¿El grosor está establecido o tú puedes ir jugando también con ello? Sí, afinar una tapa significa darle esos toques, esos grosores en cada punto que a nosotros nos interesa. O sea, ¿no toda la superficie de la tapa tiene el mismo No. grosor? No. ¿Y estas piezas qué son, Rafael, y para qué sirven? Lo que permite es que pueda vibrar de una forma determinada. Obligas al fondo o a la tapa que se mueva de una forma determinada. Y entonces estas varetas se pueden colocar así o de otra manera, si quisiéramos conseguir otros efectos. Sí, cada configuración de varetaje nos va a dar un sonido determinado. Esto lo tenemos que tener perfectamente junto, sin que haya ningún tipo de espacio. ¿La forma final sí que tiene unas dimensiones estándares o tampoco? No, cada constructor tiene su plantilla y sus dimensiones. Más allá de la guitarra clásica o española y la guitarra eléctrica, ¿hay más tipos de guitarras? Sí, bueno, tendríamos la guitarra acústica también y luego pues muchas variantes de guitarras esotéricas o raras. ¿Los músicos profesionales son muy exigentes? Sí, mucho. Piden de todo, comodidad sobre todo. Claro, depende del tipo de música que interpreten, ¿no? De su estilo. Sí. Hay músicos que necesitan más tensión en las cuerdas, otros que necesitan que sean más blanditas. Cada persona es un mundo y cada guitarra también. ¿Y
y este invento, Rafael, y digo invento porque a todas luces lo has hecho tú seguro. Sí, esto es un doblador de aros. ¿Y por qué las bombillas? Pues esto va a generar el calor necesario para que caliente la superficie y que pueda doblarse la madera. O sea que necesitamos calor. Calor y humedad. Esta es una forma más inmediata o más moderna, por así decirlo. Antiguamente se utilizaba un tubo caliente y se hacía de forma manual. Tienes moldes de distintos tamaños, ¿no? Esta plantilla que sería, digamos, inspirada en la guitarra tradicional de principios de siglo. Esta sería para una guitarra romántica del siglo XIX. Más pequeña. Más pequeña, y otro modelo como es ese es de los años 60.